Voy a proceder a la presentación de los disertantes. El primero en hacerlo será el doctor Guillermo Domenech. Es graduado en Derecho y Notariado en la Universidad de la República. Inició una carrera que atravesó diferentes administraciones. Asumió formalmente la jefatura de la Escribanía de Presidencia en 1990 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y se mantuvo ininterrumpidamente en dicha tarea hasta su renuncia voluntaria en marzo de 2019. Este ejercicio de casi 30 años generó en Domenech dos rasgos profesionales indelebles: un dominio milimétrico de las formalidades constitucionales y una perspectiva de Estado que trasciende las coyunturas partidarias. En el año 2019, con la irrupción en la arena pública del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, el doctor Domenech decide abandonar la neutralidad técnica del cargo público para volcarse a la trinchera electoral. Fue uno de los pilares fundacionales en la creación del partido Cabildo Abierto, fuerza que presidió desde sus orígenes hasta abril de 2024. Su perfil de hombre de leyes e intachable legajo institucional lo convirtió en el complemento ideal para la estructura cabildante, consolidándolo como compañero de fórmula de Manini Ríos, disputando la vicepresidencia de la República en las elecciones nacionales de 2019. Durante esa campaña emergió como defensor acérrimo de los valores tradicionales de la familia, la seguridad pública, bajo un enfoque de autoridad y soberanía jurídica del país frente a las directrices de organismos de financiamiento internacionales. Electo senador de la República para la legislatura de 2020 a 2025, se caracterizó por un posicionamiento doctrinario firme que, a menudo, ha actuado como el ancla identitaria de su partido dentro de los bloques de la coalición. Incluso, en la actualidad, Domenech se posiciona como una voz de aplomo institucional, minimizando los personalismos en favor de los problemas estructurales que aquejan al país, la inseguridad territorial, el estímulo al Estado Nacional y la reforma carcelaria. Con ustedes, el doctor Guillermo Domenech. Bueno, quiero agradecerle al senador Subía, que sé que es un poco la eminencia gris que está detrás de todo esto, la invitación a participar de este panel. Y quiero agradecerle particularmente al coronel retirado Aguerrondo el haberme comunicado que a su propuesta yo integraba este panel, porque tengo con la familia Aguerrondo una vieja amistad que cultivó mi padre con el general Óscar Mario Aguerrondo, y me tendría que poner de pie al mencionarlo, que visitábamos asiduamente en el año 70 y 71 cuando él decidió ser candidato del Partido Nacional, y frecuentábamos su casa en la calle de Vázquez Ledesma, y tengo del general Óscar Mario Aguerrondo el mejor de los recuerdos como soldado de espíritu nacional y cristiano. Quiero agradecerle particularmente a las mujeres, que sé que son el alma mater de todo esto. Son las madres, hermanas, esposas. Son las mujeres que rodean a estos hombres que hemos llamado presos políticos. Y para mí no es nada extraño que soldados y mujeres estén tan estrechamente vinculados. Recuerdo los relatos evangélicos que describen a nuestro Señor ya crucificado, expirando, habiendo sido lanceado por un soldado y habiéndosele alcanzado una esponja con vinagre para calmarle la sed por otro centurión. Y en el momento que el Cristo expira, es un soldado que dice: este hombre era verdaderamente justo. Y quienes están presentes son mujeres: María Magdalena, María, Juana, la esposa del administrador de Herodes, y 11 mujeres más que habían acompañado al Cristo desde Galilea. En la concepción cristiana de la vida, soldados y mujeres ocupan un lugar destacado.
Y quiero decirles que este tema de los presos políticos se enmarca en una guerra que es una guerra global contra la civilización occidental y cristiana. Ese es el verdadero motivo por el que están presos. Occidente es el resultado de la simbiosis de la filosofía griega, quizás expuesta de manera excepcional por Aristóteles, el derecho romano y los principios morales que el cristianismo difundió en el mundo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo, no mentirás, no matarás, etc. Ese es el código moral que ha regido a Occidente para cristianos y no cristianos. Y esos principios morales son los que están en juego en este mundo, en esta contienda que a veces nos obnubila la rendición de cuentas o el IAS o el IRPF. Hay cosas más profundas. Y esta sociedad occidental y cristiana está en beligerancia contra los que no creen en todos esos principios. Yo podría hablarles de cómo detrás de esta concepción que es enemiga de Occidente está el odio a la especie humana, ¿no? De ahí la eutanasia, el aborto, el odio a la mujer y particularmente a la madre. Yo leía días pasados la rendición de cuentas y me encuentro con que casi al final, cuando hablan de esta asignación con la que van a resolver el problema, mágicamente el problema de la pobreza infantil, se habla de seres gestantes. Yo hasta hoy creía que había madres, que había mujeres que eran madres. No, pero se habla de seres gestantes. Ahora, vayamos más... afinemos la puntería y vayamos al tema político. Yo creo que en el tema político, en Occidente se elaboró la teoría de la soberanía popular, ¿no? Que es lo que dice Artigas en su oración inaugural el 5 de abril de 1813, ¿no? Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Artigas era tributario del pensamiento tradicional español, que había servido de investidura a los reyes de Aragón. Los reyes de Aragón eran reyes electivos y debían pronunciar un juramento por el cual nosotros, que valemos tanto como vos, te nombramos nuestro rey, pero que juntos podemos más que vos, te nombramos nuestro rey y señor para que defendáis nuestros fueros. Y en el siglo XVI se crea la escuela de Salamanca a impulso de Francisco de Vitoria. Estoy seguro que muchos de ustedes no escucharon hablar de Francisco de Vitoria, porque se pretende sostener que la tesis de la soberanía popular nace con la Revolución Francesa o con la enciclopedia. No, nace con el pensamiento tradicional español. Francisco de Vitoria dice, bueno, la soberanía viene de Dios, pero Dios se la entrega a los hombres para que elijan a sus gobernantes. Y de ahí que tradicionalmente en nuestro derecho y en Occidente se considera que los pueblos son soberanos. Y esa soberanía hoy es atacada, pretendiendo sustituir la soberanía popular por los mandatos de organismos supranacionales o por la decisión de organizaciones no gubernamentales. En una forma, yo diría, casi civilina, se pretende ignorar a los poderes constituidos para darle lugar a las decisiones que se toman en cenáculos oscuros, ¿no? Donde no nos consta que esté realmente representada la voluntad popular. Esa es una de las cosas graves que está sucediendo en Occidente y que muchas veces no se percibe con total claridad. Nosotros vimos cómo en estos edificios, supuestamente templos de la democracia, se confirmó o se le hizo un homenaje a unas subversivas
edulcoradamente denominadas las muchachas de abril, ¿no? Una verdadera aberración, una declinación de la soberanía nacional. Y eso es algo que los soldados tienen muy, muy claro, la defensa de la patria. Y yo les diría que en el campo del derecho también hay una embestida contra el derecho clásico, ¿no? Hay principios, el principio de inocencia, ignorado en nuestra propia legislación, en la ley 19.580. Nosotros presentamos como legisladores un proyecto para corregir esa situación y no mereció ni siquiera el tratamiento. El principio de irretroactividad, vaya si los militares presos saben bien cómo se ha violado flagrantemente ese principio tradicional del derecho penal clásico. El principio de prescripción. Yo recuerdo, hace muchísimos años, cuando yo era estudiante de Derecho, a Panchito del Campo, un gran profesor de Derecho Civil, que decía que la prescripción era un instituto pacificador, que si yo durante mucho tiempo había ejercido un derecho o no había ejercido un derecho, tenía derecho, era lógico que se me reconociera la facultad de ser titular de ese derecho, o bien se reconociera que lo había perdido por el no ejercicio, ¿no? Los militares presos son un ejemplo clarísimo de cómo se han violado todos esos principios cardinales del derecho penal clásico. Y yo querría terminar esta breve alocución diciéndoles que, según Plutarco, las madres espartanas les decían a sus hijos: vuelvan con sus escudos o vuelvan sobre ellos. Yo les diría a estos soldados y a los civiles que los acompañan: vuelvan con sus escudos. Gracias.